Me sorprendieron. La primera iglesia que voy y digo un grito de júbilo me hacen despertar a mí. Amén. La verdad que muy contento de poder estar en esta noche, en este lugar. Amén. La verdad que desde el primer día que lo conocimos a la pastora nos sentimos muy bien recibidos. Y esto es el amor de Dios. Y esto es la familia de Cristo. Amén. Y esto Dios va abriendo puertas. Dios va abriendo puertas, pero con aquellas personas que realmente quieren hacer lo que Dios quiere hacer. Como decía mi esposa, la iglesia es una, pero no muchos quieren compartir eso. Muchos le despiertan un celo ministerial, que mi oveja es mi oveja, mejor que ni le invites porque está pasando mucho eso. Somos jóvenes con mi esposa, recién empezamos un año de pastores, un poco más. En el ministerio hace 6-7 meses, empezando la obra, y estamos creciendo y Dios nos está sorprendiendo tremendamente. Pero hemos visto en el transcurso de nuestra vida de cristianos, hemos visto esto. El miramiento de iglesias, no, yo no voy a tal lado, y no hay apoyo. Pero nosotros hemos despertado eso de decir, no me importa la denominación, sino me importa Cristo, aquel que nos llama. Amén. ¿Cuántos lo creen eso? Amén. ¿Cuántos creen que muchas más iglesias se van a unir? Amén. Esto va a traer un avivamiento. Esto va a traer un avivamiento. Mientras las iglesias sigan desunidas no va a pasar nada. Pero más nos unimos, va a haber un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están clamando por un avivamiento? Amén. Es lo que el Espíritu me hizo sentir hace un par de meses atrás. Clamen por un avivamiento. Y cuando empezamos a clamar, Dios nos hizo sentir la unión que tiene que haber en la iglesia. Amén. Porque Dios no puede derramar un avivamiento porque un poquito allá, otro poquito allá. Tienen que estar todos unidos para derramar. Como en el Pentecostés, todos estaban unánimes. Entonces ahí vino el Espíritu. Dios está queriendo eso. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo eso? Amén. Amén. Bueno, les invito a abrir su Biblia. Yo siempre, cada vez que me invitan a predicar o cada vez que tengo que predicar, tengo un conflicto con el Señor. Y estoy días o horas pasando leyéndome la Biblia, no sé cuántas veces, de tapa a tapa, Señor. A ver, ¿qué es lo que quieres hablar a tu pueblo? Y uno, hasta estar sentado ahí, cuando tiene que empezar a predicar, Dios cambia la prédica, Dios cambia tu pensamiento. Yo quería predicar de una cosa y el Señor te dice otra cosa y te va cambiando. Y uno tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Porque algo que el Señor me enseñó, yo me preparaba. Wow, qué prédica, qué tremendo. Revelación, Señor. Pero cuando llegaba a la iglesia, el Señor me decía, no prediques eso. Yo decía, Señor, pero me preparé, estuve todo el día preparándome. Pero el Señor me dijo, no prediques. Y si uno no está receptible a escuchar la voz del Espíritu, sigue predicando y no es lo que Dios quiere hablar. Por eso tenemos que aprender a oír lo que el Espíritu quiere. Amén. Eso es lo que en el Apocalipsis, oiga lo que el Espíritu habla, la iglesia dice. Y eso tenemos que aprender a hacer, tener esos oídos espirituales, esos ojos espirituales, a ver el campo espiritual, a oír la voz de Dios, a oír si es el enemigo, capaz también. El enemigo habla, ¿sabía? Habla. Muchas veces nos confunde, y ahí es cuando uno tiene que aprender a oír la voz de Dios. ¿Cómo lo hace? Estando en su presencia. Amén. Les voy a invitar a que abran su Biblia en Mateo capítulo 17, pasaje muy conocido. Una historia muy conocida. Mateo capítulo 17, versículo 1 adelante. Amén. Si lo encontraron, digan amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y sé qué dice? Se transfiguró delante de ellos.
y resplandeció su voz como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron, ¿quiénes? Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Amén. Palabra de Dios. Cierren sus ojos. Amado Padre Celestial, bendito Rey, Señor, Padre Santo, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios Padre Santo. En esta noche te pido, Dios, que tú hables, Señor, a tu pueblo, mi Dios. No quiero ser yo hablando, sino que tú hables, Señor, a través de mi vida, Señor. Te pido, Señor, que tú, Padre Santo, traigas tu palabra, Señor. Una palabra, Señor, directamente de tu trono, Señor. Padre, en esta noche, Señor, declaramos, Señor, los cielos abiertos, Señor, Padre Santo. Y podamos recibir, Señor, tu bendición. Podamos recibir tu palabra, Señor, que no va a volver vacía, mi Dios Padre. En esta noche, Señor, lo declaramos, Señor. Padre, atamos todo espíritu que se levante en esta hora, Señor. Todo espíritu de distracción, todo bloqueo mental, en el nombre de Jesús se va ahora. Atamos al hombre fuerte en el nombre poderoso de Jesús. No tiene arte ni parte. Declaramos libertad, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos sentirte. Podemos ver, Señor, que tú estás en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Una tremenda palabra, amén. Como título dice, la transfiguración. Un día estaba en una iglesia, no me acuerdo, en Torcuato. Estábamos en una reunión poderosísima. Una profeta, la esposa del pastor, estaba ministrando una reunión muy fuerte, poderosa. Viene la palabra y empieza a predicar. Y él estaba predicando, no me acuerdo bien de qué. Pero mientras el pastor predicaba, el Espíritu habló a mi vida con esta palabra. La transfiguración. Lo primero que dice en este pasaje: 6 días después Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Dice que Pedro, Jacobo y Juan eran los 3 discípulos más cercanos a Jesús, los que más tiempo pasaban con Jesús, que siempre estaban inquietándole ahí: maestro, a ver, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo para quemar a Samaria? Los hijos del trueno ahí, Jacobo y Juan. O Pedro, también impetuoso, que le cortó la oreja a uno cuando le fueron a apresar. Estas personas fueron los íntimos de Jesús. Es verdad que todavía 12 discípulos, y habla la Biblia, pero de los que más habla, los que estaban más en contacto, eran estas 3 personas. Amén. Amén. Pedro, Jacobo y Juan, su hermano de Jacobo, andaban tras de Jesús. Inclusive Juan dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Qué hermoso, ¿no? Estar recostado al pecho de Jesús y escuchar los latidos de su corazón. Y Juan era esa persona. Juan es esa persona que estaba recostado al pecho de Jesús. Señor, quiero saber más del reino. Quiero saber más de ti. Quiero saber más del Padre. Y siempre. Y eran estas 3 personas. Y esta palabra habla acerca de estas 3 personas. Lo primero que hizo Jesús con estas 3 personas: los llevó
aparte, a un monte alto. Cuando leí esta parte, dice, los llevó aparte. ¿Qué quiere decir aparte? Los apartó. Los apartó. Y cuando leía decía, Señor, los apartaste. Eso tiene que ver con santidad. Esto tiene que ver con apartarse para Cristo. Esto tiene que ver con santificarte para Él. Eso quiere decir apartarse. Santificarse quiere decir apartarse para Él. No es ser santo. Santificarse quiere decir ser apartado para Él. Para ser usado por Él. Un ejemplo. Este micrófono. Este micrófono está apartado para la iglesia. Está santificado para la iglesia. Los instrumentos están santificados para Dios. Amén. Están apartados para eso. Viene una persona y le pide al pastor o a la pastora, mire, necesitamos unos micrófonos, necesitamos un teclado, queremos hacer una fiesta secular. ¿Cuál va a ser la respuesta del pastor o de la pastora? No, ¿por qué? Porque son instrumentos de Dios. Están consagrados, están santificados, están apartados exclusivamente para el uso de Dios. Eso quiere decir santificarse. Cuando tú te santificas o cuando tú entras en el proceso, en esa senda de santidad, de santificarte, tú estás diciendo, mi cuerpo, mi vida, no lo voy a dedicar para otra cosa que no sea para el servicio de Dios. Me invitan a compartir, vamos a una fiesta ahí, mis amigos, o vamos a tomar a un bar, eso. Si tú entras en este proceso, tú vas a decir, no, amigo, discúlpame, o hermano, discúlpame. Mi vida, yo lo aparté exclusivamente para el Señor. Amén. O te quieren invitar a algún cigarrillo y tú dices, no, mi cuerpo no, yo me estoy apartando. Eso quiere decir santificarse. Apartarse exclusivamente para Él. Santos no lo vamos a hacer hasta el día cuando Él venga. Nadie es perfecto, solamente Jesús lo fue. Siempre vamos a tener caídas, siempre vamos a tener errores, pero sí nos podemos apartar para Él. Sí podemos decir no a esto y sí a lo que Dios quiere. Entonces lo primero que Jesús hizo a estos discípulos, los apartó. Y eso es lo que quiere hacer contigo, apartarte. Muchas veces he intentado con mis propias fuerzas y les puedo asegurar que no han podido. Muchas veces he dicho, Señor, yo quiero servirte, pero con mis propias fuerzas no podía, porque ni bien daba un paso y caía, o ni bien avanzaba un momento y venían los amigos, me tentaban y bueno, vamos. Yo siempre predico acerca de mi vivencia, mi testimonio. Yo me bauticé en el año 2000. A partir de ese momento le servía al Señor, tocaba el bajo, en ministerio de alabanza. Pero en ese tiempo iba a la iglesia, ministraba y terminaba la iglesia y capaz que salía y hacía mis cosas. Porque no entendía el reino. No entendía qué era apartarme para Dios. Pero llegó un día cuando yo empecé a tener una intimidad con el Espíritu. Por eso les decía que estas personas tuvieron intimidad con Jesús. Pedro, Jacobo, Juan, personas que estaban constantemente en intimidad con Jesús. Cuando tú empiezas a tener intimidad con Jesús, con el Espíritu Santo, Él va a empezar a apartarte. En este capítulo, en este versículo dice que Jesús los llevó aparte. Jesús los llevó. No fueron ellos solos. Esperaron que Él les lleve aparte. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu contigo. Amén. En este tiempo, muchas veces capaz que me critican cuando predico y digo que en este tiempo el Espíritu es quien está con nosotros. Porque dice la palabra del Señor que el Dios Padre está en los cielos. Y Dios Hijo está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿quién está en este tiempo en la tierra? Es el Espíritu. Yo cuando era chico y cuando iba a la iglesia no me hablaban acerca de esta persona tan importante que era el Espíritu Santo. No me hablaban. Y hablaban de Jesús y del Padre y nosotros amén, amén. Pero nunca nos dijeron que teníamos un ayudador, un consolador.
Dice en Tesalonicenses segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Nosotros fuimos elegidos desde el principio, dice, para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando yo leí este pasaje decía, ¿verdad que tú ya me elegiste desde el principio para ser salvo? Pero mediante la santificación, un proceso, por el Espíritu. Es diferente. O sea, vamos a ser santificados por el Espíritu. Por eso les decía hace rato, si tú quieres apartarte para Dios, no lo vas a poder. Tú decides, sí, pero tienes una ayuda, un ayudador que te ayuda, nos ayuda, dice en Romanos, en nuestras debilidades, el Espíritu Santo. Y en esta noche te vengo a hablar de esto, que tienes una ayuda para poder apartarte. ¿Quieres ser apartado por Él? Amén. ¿Quieres ser apartado por Él? Amén. Empieza a pedirle, empieza a tener esa intimidad con el Espíritu. Empieza a conocerle más a Jesús a través del Espíritu. Y Él te va a llevar a conocerle, el Espíritu Santo. Jesús los llevó a un lugar aparte. Y no queda ahí. Después, ¿qué dice? Los llevó aparte a un monte alto. Cuando el Espíritu empieza a apartarte, te empieza a santificar y estás en la presencia de Dios, Él te lleva a un lugar más alto. Y esto tiene que ver con los niveles que tiene el Espíritu con nuestras vidas. Pero eso tiene que ver cuando tú empiezas a apartarte y Él te va llevando. Te va haciendo ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque estás en un lugar más arriba. Pero tú tienes que empezar primeramente a santificarte, a apartarte. Deja que Él te aparte. Y después vas a empezar a crecer espiritualmente. Porque hay mucha gente, inclusive en mi vida, años de cristiano y no crecía espiritualmente. Estaba estancado ahí. Tocaba el bajo, me invitaban a todos lados a tocar, pero no crecía espiritualmente. Era como un inmaduro espiritual. ¿Por qué no crecía? Pero cuando empecé a tener intimidad, lo primero que empecé a hacer es eso, tener intimidad con el Señor. Y cuando empecé a tener intimidad, el Espíritu me fue apartando. Me fue llevando aparte. Y cuando me fui apartando, el Espíritu me fue llevando más arriba. Eso es lo que hizo Jesús con estas personas. Los llevó aparte, los santificó. Ustedes no van a servir más a Pedro. No van al mundo. No van a servir más. No van a pescar peces. Van a pescar hombres. Los fue apartando. Pero después los fue subiendo aún más alto. Y eso es lo que el Señor me hablaba en este capítulo. La transfiguración. Lo primero que hace es te lleva, te aparta. Pero después te va a subir a un lugar más alto. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a ir a un lugar más alto? Amén. Es tiempo que tú te empieces a apartar. Es tiempo que tú te empieces a tener intimidad con el Señor. Yo me acuerdo cuando empecé a conocer al Espíritu Santo, quería que llegue las 6 de la mañana, pero me desesperaba que llegue las 6 de la mañana. Porque decía, Señor, yo quiero que llegue a las 6 para poder hablar contigo. Y me desesperaba. Me desesperaba. Y a veces estaba una hora orando, media hora, lo que fuera, pero lo disfrutaba. Pero al principio no lo disfrutaba, les voy a ser sincero. No lo disfrutaba. Llegaba a las 6 de la mañana y Señor, qué frío que hace. Un ratito más en la cama. Y ahí está la carne peleando contigo. Y ahí tú decides, me levanto, no me levanto, quiero hablar contigo. Y ahí es cuando tú tomas la decisión de querer apartarte para Él. Y empezaba y salía. A lo primero sufría. A lo primero decía, Señor, me estoy sacrificando. Es verdad que tenemos que pagar un precio. Porque ese es el precio que tienes que pagar. Cuando tu carne te dice no, tú digas, no, sí, voy a hacerlo. Pero después ya no es un sacrificio. Un día me acuerdo que estaba orando en una reunión de jóvenes. Y a través de un hermano me dijo, no te castigues. Cuando me dijo eso,
rompió toda estructura en mí. Me hizo sentir lo que yo estaba haciendo no es un sacrificio. Lo que yo estaba haciendo tenía que agradarme a mí. Lo que estaba haciendo, estar en su presencia, tenía que sentirme gozoso. Tenía que sentirme feliz. ¿Por qué? Porque estaba en su presencia. Amén. Estaba hablando con el Padre, estaba hablando con Jesús, estaba hablando con el Espíritu Santo. Tenía que sentirme gozoso. Pero muchas veces nosotros decimos, Señor, me estoy sacrificando. No es un sacrificio. Tienes que empezar a deleitarte. Tienes que empezar a gustarte eso. Amén. No tiene que ser un sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Él. Lucha con tu carne. Y empiezas a apartarte. Cuesta decir, sí, Señor, me levanto. Y dejar tu cama calientita. O hacer lo otro y leer la palabra. Yo siempre les digo a los jóvenes, no me gustaba leer la Biblia. Libros mucho menos. Así, hasta que cuando yo empecé a tener intimidad con el Señor. Mi esposa es testigo. La Biblia empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 12 de la noche. Empezaba a leer libros. ¿Por qué? Porque había un hambre de querer saber más de Él. Quería conocerle más. Quería realmente servirle a Él. Y eso es lo que empecé a hacer. A clamar, empecé a Señor, quiero saber más de ti. Empezaba a leer. Y eso me fue dimensionando. Esto me fue levantando. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Apártate. Es tiempo que tú te apartes. Es tiempo de decir no a las cosas que nos hacen mal. Es tiempo de decir sí, Señor, a las cosas que son tuyas. Quiero morir yo para que tú crezcas. Es tiempo de apartarse para Dios. Amén. Es tiempo de santificarse. Amén. Y Él te quiere llevar a un lugar más alto. Dice que Jesús los llevó a un lugar más alto. Y después, ¿qué dice? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice que cuando fueron al lugar alto, cuando el Señor te lleva a un lugar alto, ¿qué vas a empezar a ver? La transfiguración. ¿Qué es eso? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Jesús dice que se transfiguró, su rostro era como el sol, una luz, sus ropas blanquísimas. Y eso es la gloria de Dios. Amén. Vas a empezar la gloria de Dios manifestar a través de tu vida. Vas a ver la gloria de Dios moverse. Milagros sobrenaturales tú vas a ver. Enfermos sanarse. Vas a orar por los enfermos se van a sanar. Vas a orar por los endemoniados se van a liberar. Amén. Pero son procesos. Tú empiezas a apartarte. Dios te empieza a llevar a un lugar más alto. Y cuando tú estás en ese lugar alto, empiezas a ver la gloria de Dios. Empiezas a ver el poder de Dios. Y empiezas a conocer lo sobrenatural de Dios. Eso es lo que pasó con estos hombres de Dios. Dios los llevó a un lugar aparte. Los llevó más arriba a un monte alto. Y después empezaron a ver la gloria de Dios. Aleluya. Empezaron a ver lo sobrenatural de Dios. Amén. Empezaron a ver a Jesús resplandecer su rostro. Y eso es lo que tú vas a empezar a ver si tú te apartas. Si tú empiezas a dejar que Dios te lleve al lugar más alto. Hay muchas personas, muchos hombres de Dios que quisieron ir con sus propias fuerzas, pero no pudieron. Quisieron llegar a un cierto punto, pero no pudieron. Pero solamente Él lo puede hacer. Él te puede llevar. Él te quiere dimensionar a cosas grandes. Él quiere que tú seas un portador de su gloria. Pero es depende de tu decisión. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si tú realmente quieres dejarte llevar por Él, o tú simplemente le quieres decir, no, estoy cómodo así. Es tu decisión. Cuando Jesús le dijo, vamos, yo me imagino que Pedro, Señor, bueno, vamos. Ellos no dijeron, nada, Señor, más tarde o cuando sea un poquito, una semana después. No, cuando Jesús le amaba, dice que ellos obedecían. Pedro, un empresario tremendo en la pesca, un día Jesús le dijo, Pedro,
Pedro, ve a pescar con un anzuelo y vas a sacar de la boca del pez una moneda de oro. A un empresario de pesca. Imagínense. Imagínense. Tremendo. Es como que me dijeran a mí, yo, bueno, algo de carpintería sé. Trabajé en una carpintería años. Y como que alguien me dijera, Denis, anda a hacer un mueble con serrucho. Abriendo tantas maquinarias. Una orden tan fuerte que le dijo a Pedro, ve a pescar con un anzuelo y vas a sacar un pez. Y en la boca de ese pez va a haber una moneda de oro y vas a pagar los tributos. Gloria a Dios. Y Pedro, imagínense esa orden. ¿Qué habrá dicho Pedro? Jesús, estás loco. Tengo barcos, tengo redes para ir a pescar y tú me estás diciendo que vaya con un anzuelo a pescar. Pero Pedro no le cuestionó. Pedro simplemente fue, dice que empezó a pescar, obedeció a Dios. No sé cuánto tiempo se habrá pasado Pedro pescando con ese anzuelo, pero cuando él sacó, dice que sacó una moneda de oro. Gloria a Dios. Obedécele a Dios. Obedécele. No le cuestiones si el Espíritu, si Dios te manda a hacer algo, es mejor que le obedezcas. Pues si no le obedeces, te vas a perder de la bendición de Dios. Él les dijo, vamos. Y ellos fueron corriendo. Vamos. Los apartó. Los llevó más alto. Pero después empezaron a ver la gloria de Dios. Empezaron a verle a Jesús transfigurarse. Y no solamente a Jesús. Empezaron a ver a quién, dice. A Moisés y Elías. Profetas tremendos. Que ellos, todos los judíos sabían de ellos. Y ellos lo vieron. Estaban viendo la gloria de Dios. Empiezas a ver lo sobrenatural. O me acuerdo un día cuando estaba ayunando, si no me equivoco, en el cuarto día, me acuerdo que estaba leyendo mi Biblia, sentado en mi cama, y vi como una imagen, como una visión. Estaba yo leyendo la Biblia normal, sentado en mi cama, y cuando yo veo una visión que estaba una mesa redonda y muchos estaban rodeando esa mesa. Y yo estaba entre ellos. Y cuando yo digo, Señor, ¿dónde estoy? Y el Espíritu me hablaba. Estos son los discípulos. Y yo le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el otro día decían, en casa, porque en casa está quedando chica. Casa está quedando chica y bueno, sillas también. Y bueno, no importa, decían. Nos vamos a tener que sentar en el piso, como antes decían. Cuando ellos dijeron eso, me hicieron acordar de esta imagen. Es verdad que antes se sentaban en el piso, con una mesita bajita. Porque esa vez que me acuerdo que vi esa imagen, estábamos así. Empecé a ver la gloria de Dios. Desde ese momento empecé a ver cosas sobrenaturales que yo no entendía. Empezamos a ver el campo espiritual, a sentir demonios. Empezamos a ver cosas en la vida de los demás. Empezamos a ver cosas, Señor, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo? Yo te estoy mostrando. Y empezamos a ver la gloria de Dios. Pero primero tuvimos que apartarnos. Tuvimos que santificarnos. Dios nos llevó a un lugar más alto. Y ahí empezamos a ver la gloria de Dios. Empezamos a ver, decir, en el nombre de Jesús te vas. Y las personas serán libres. Empezamos a orar por los enfermos. Y me acuerdo de una campaña, oramos por una ropa. Y después recibimos noticias que ese enfermo había sanado. Gloria a Dios. Empezamos a ver la gloria de Dios. Yo decía, Señor, qué tremendo es. Y miren después lo que hizo Pedro. ¿Qué Pedro, no? Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Pedro estaba diciendo, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí en este lugar. ¿A quién no le gustaría estar en la presencia de Dios viendo la gloria de Dios? Amén. Oh, gloria de Dios. Los enfermos se sanan, los endemoniados se liberan, son llenos por el Espíritu. ¡Qué tremendo! Pero ahí Pedro le dijo, Señor, bueno es que nosotros estemos en este lugar. Si quieres, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y cuando leí esta palabra, el Señor me hizo entender algo. Que muchas veces nosotros queremos hacer cosas con nuestras propias fuerzas. Cuando empezamos el ministerio, empezamos las noches en casa, yo le decía, Señor, te voy a conseguir un lugar para ti. Alquilamos justamente en esa temporada un local en Tigre para poder vender almohadones, muebles. Y le decíamos, Señor, aunque sea, yo voy a alquilar algo para ti, pero quiero que tengas una casa. Y si no, no sé, vamos a hacer las reuniones ahí en el negocio, vamos a hacer algo, pero yo quiero darte lo mejor. Dios decía de esta manera. Pero cuando el Señor me habló en esta palabra, me decía, Pedro quería hacer algo con su propia fuerza. Le estaba diciendo, quiero cubrirte del sol. Quiero hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, para que no se quemen. Quiero hacer algo para ti. Porque es bueno que yo esté en este lugar. ¿A cuánto no le gustaría hacer algo para Dios? Así. Señor, una casa, te voy a hacer una casa. Lo mejor para ti, Señor. Lo mejor. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Yo lo anhelo. Pero miren lo que dice después. Y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, ¿qué dice? El versículo 5. Una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mientras Pedro dice que hablaba, una nube vino y los cubrió. No va a ser con tus propias fuerzas. Mientras tú le quieras construir un templo, mientras tú le quieras hacer algo para Dios, Dios ya lo hace. Yo le decía, Señor, te voy a hacer una casa, te voy a alquilar una casa. Y cuando yo leí esta palabra, el Señor rompió toda estructura en mi mente. Y me dijo, no vas a ser tú, voy a ser yo haciéndolo. Gloria a Dios. Mientras Pedro le estaba diciendo, Señor, te vamos a construir 3 enramadas para ti, para Moisés, para Elías. Dice que vino una nube y los cubrió. Y Pedro se habrá quedado con la boca abierta. Señor, pero yo te quería hacer. La nube vino sola. Aleluya. Y el Señor me enseñó y me dijo, no es con tus propias fuerzas. No es con tus propias fuerzas. Yo lo voy a hacer. Tú simplemente haz lo que dice después. Cuando vino esa nube, dice que una voz salió y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él solamente oíd. Amén. No querramos hacer algo en nuestras propias fuerzas, Amén. en nuestra propia voluntad. A él solamente oíd. Amén. A él solamente oíd. Amén. Y miren que estaba Moisés y Elías hablando con Jesús. Profetas de Dios tremendos. Yo me imagino Pedro, Jacobo y Juan atentos a lo que hablaba Moisés. Mira, está Moisés, un profeta, vamos a escuchar qué es lo que dice. O Elías, que vio los carros de fuego con Eliseo, vamos a escuchar qué es lo que dice. Yo me imagino que estaban así inquietos. Bien, mira Moisés, mira Elías, escuchando a querer oír lo que ellos estaban hablando. Pero esa nube, cuando vino, le dijo, no oigan a ellos, solamente oigan a mi Hijo amado. Amén. Aleluya. Simplemente su voz. Por eso decía al principio, aprendamos a oír su voz. Él te direcciona. Él te lleva a toda verdad. Es el Espíritu. Miren que estaba Elías, estaba Moisés, pero le dijo a él, no, a mi hijo.
A Él solamente oíd. Cuando tú estás en la gloria, cuando tú empiezas a ver cosas sobrenaturales, vas a empezar a ver personas de renombre, vas a empezar a juntarte con personas, siervos de Dios con trayectoria y muchas cosas más. Pero Él te dice: a Él solamente oíd. Yo no estoy en contra de escuchar siervos tremendos, me encanta escuchar y leer libros de personas usadas por Dios, tremendo, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Catherine Kuhlman, tremendos libros, me gusta leer. Pero cuando esta palabra fue revelada a mi vida, solamente el Espíritu te direcciona. Solamente el Espíritu te guía a toda verdad. Ellos sí, dice que los apóstoles, los profetas, los maestros, los 5 ministerios, los evangelistas, los pastores, están para edificar a los santos. No se edifican. Todo lo que leamos, todo lo que vemos, las prédicas, no se edifica. Pero solamente la voz de Dios nos dimensiona. Solamente la voz de Dios te dice: haz esto y tienes que obedecer. Amén. Amén. No sé si me están entendiendo. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. A su nombre. Dale un grito de júbilo al Señor. Amén. Dice que solamente oíd a mi hijo, le dijo el Padre. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Muchas veces cuando pensamos que ya estamos arriba, pensamos que estamos, bueno, vemos la gloria de Dios, pensamos que somos inmunes. Ahí les vino un temor a estos hombres de Dios. Estaban viendo la gloria de Dios, estaban viendo a Moisés, estaban viendo a Elías, pero vino esa voz de Dios. En otras palabras, era como una corrección que le estaba haciendo. Y le estaba diciendo: a Él solamente van a oír. Cuando vino eso, dice que se postraron y les vino un temor. Cuando tú te empiezas a desviar, cuando empiezas a desviar tu mirada de Cristo, y cuando empiezas a desviar tus oídos de Cristo, esa voz va a venir. Te va a decir: a Él solamente oí, no oigas, no tienes que oír a otras personas o a otro, solamente a Él. Ahí te viene un temor. Y muchas veces ese temor te hace postrar y decir: Señor, ya no doy más. Señor, no sé si voy a seguir en esto. Pero viene Jesús, dice que los toca y les dice: ¿qué les dice? No teman. Levántense, no teman. Y eso es lo que el Señor Jesús siempre hace. Eso es lo que el Espíritu hace con tu vida cuando tú caes. Cuando tú caes en un temor, cuando tú caes: Señor, no puedo más, en un desánimo, el Señor Jesús viene y te dice: no temas, levántate. Amén. Por más arriba que estés, por más que estés viendo la gloria de Dios, muchas veces vamos a estar expuestos. Pero ahí está Él para tocarnos el hombro y decirnos: levántate, no temas, no temas, no temas. Levántate. Y ahí empiezas a levantarte. Y ahí empiezas a caminar nuevamente con el Señor. Es una palabra que me dimensionó tremendamente cuando yo lo recibí. Esta palabra lo recibí en una reunión. Y el Señor, yo preocupado por: Señor, te voy a conseguir una casa. Y el Señor me dijo: no, tú no vas a hacer, yo lo voy a hacer. Solamente tienes que permanecer a mis pies. Amén. Hay una alabanza, una adoración que dice: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Ese es el secreto. Amén. Esa es la clave. ¿Quieres estar en un lugar alto? ¿Quieres que Dios te lleve a un lugar alto? Amén. Permanece en los pies de Cristo. Ese es el secreto, permanecer en sus pies. Permanecer en sus pies. La transfiguración. Yo lo leí, este pasaje lo leí, pero
miren, un montón de veces. Pero nunca le había dado tanta importancia cuando el Espíritu habló a mi vida de esta manera. Primero tiene que ser apartado, después te va a llevar arriba. Amén. Después vas a empezar a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo quieren eso? Amén. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén, sí, Señor. Es tiempo de apartarnos para Dios. Amén. 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 Es tiempo de decir, Señor, yo quiero servirte. Amén. Haz tu voluntad de mí. No quiero hacer mi voluntad. Amén, Señor. Y muchas veces vamos a tener que decir como Jesús, Señor, pasa de mí esta copa. Porque servirle al Señor no es fácil. Servirle al Señor es para valientes. Amén. El otro día predicaban en casa acerca de Pablo. Pablo tuvo que pasar tremendas cosas, pero él tenía una convicción, y era servirle a Dios. Inclusive en una ocasión dice que llegó un profeta, Ágabo, y se agarró el cinto de Pablo, se ató los pies, las manos, y dijo, ya que el dueño de este cinto, así le van a hacer. Y Pablo dice que, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Dice que miren esta palabra. Dice que los discípulos le querían persuadir para que no vaya. Miren, los discípulos, los apóstoles. Por eso les decía hace rato, cuando le dice Dios el Padre a Pedro, a Jacobo, a Juan, no oigan a nadie, simplemente a mí, a mi hijo, oigan, a él oíd. Amén. O sea, Pablo sabía a quién había oído. Miren que los apóstoles y los discípulos estaban hablando a él, estaban persuadiendo para que no vaya a Jerusalén. Pero él dijo, no me contristéis más el espíritu, el corazón. Por causa de Cristo no simplemente voy a ir preso, que me aten, sino hasta la muerte. Esa fue la convicción de Pablo. Esa fue la seguridad de decir, Señor, no me importa que me aten, aún hasta que me maten, pero voy a servirte a ti. Por causa tuya. Tremendo. Miren que los que le estaban persuadiendo eran discípulos, eran apóstoles. Pero él decidió decir, no me importa aún que me dañen, que me maten, por causa tuya lo voy a hacer. Pues le decía, no es fácil. Tú quieres servirle a Dios, tú quieres apartarte para Dios, prepárate. Prepárate. Amén. Porque muchas veces va a estar caído ahí en el piso. El Señor Jesús va a llegar ahí y te va a decir, levántate, no temas. Porque no es fácil. No es fácil, te van pasando situaciones que aún no te agradan a ti. Y tú vas a decir, Señor, pero esto es servirte a ti. Realmente esto es servirte a ti. Lo hubiera pensado 10 veces para decir que te servía. Y empezamos a cuestionarnos. Y empezamos a decir, Señor, yo quería servirte, pero bien, o sea, lindo. Pero no. Dice de la palabra del Señor que de esa misma copa vamos a beber nosotros. Si hablaron mal de Él, si vituperaron contra Él, si aún lo crucificaron, ¿cuánto más a nosotros? Por llevar su palabra. ¿Cuántos están dispuestos aún hasta morir por causa de Él? Dios. Amén. Miren que Argentina es un país libre. Tú vas a las calles, arrepiéntete pecador, le dices, no pasa nada. Ah, Satanás, en nombre de Jesús, arrepiéntete. Y la gente no te dice, capaz que se enoja. Pero anda a otros países a predicar y arrepiéntete, pecador. Ese rato te hacen una denuncia y te meten preso. ¿Por qué? Dicen por discriminación. Argentina es un país libre. Y tenemos que aprovechar. Amén. Es tiempo de apartarnos para Dios. Es tiempo de dejarnos llevar por Él, por su voz. Dejarnos que Él nos levante. Amén. Que Él nos suba a un monte más alto. Y para terminar les voy a dejar una palabrita. En Proverbios capítulo 27. Y esto acá está el secreto que un día el Señor me habló para realmente entrar a su voluntad. ¿Quieres santificarte? ¿Quieres ser usado por Dios?
Mira lo que dice esta palabra. Proverbios capítulo 27, versículo 7. El hombre saciado desprecia, ¿qué dice? El panal de miel. Pero al hambriento todo, ¿qué dice? Lo amargo le es dulce. Todo lo amargo le es dulce. Un día cuando yo salí de una reunión gloriosa, tremendo, el Espíritu Santo se movió tremendamente, como decíamos hace rato, vi la gloria de Dios. Llegué a mi casa y parecía satisfecho. Oh Señor, gloria a Dios, qué tremenda reunión. Satisfecho, gozoso. Pero cuando estaba ahí a punto de acostarme a mi cama, el Señor me llevó esta palabra. Y el Señor me decía, nunca te sacies de mí. Nunca seas un saciado. Porque si eres saciado, hasta las mejores bendiciones me vas a rechazar. Pero si eres un hambriento de mí, hasta lo amargo te va a ser dulce. Lo amargo, Señor, ¿qué es lo amargo? Los problemas, las dificultades, los tropiezos, hasta esas cosas te van a hacer dulce, pero tienes que ser un hambriento, un sediento de su presencia. Tienes que ser un hambriento de su palabra. Eso es lo que te dimensiona, esto es lo que te va a llevar a santificarte. Tienes que ser un hambriento de Él. En esta noche vengo a decirte eso, que tú tienes que empezar a santificarte, pero tienes que ser un hambriento de Él. Eso es lo que te va a llevar a ese lugar alto, donde tú vas a poder ver la gloria de Dios. Quieres que tus hermanos, que tus padres, las personas que no conocen a Cristo lo conozcan. Empieza a ser un hambriento de Él. Esto te va a dimensionar. Tú vas a llegar a tu casa y vas a ser un portador de la gloria. Vas a ser un portador de ese fuego. Y cuando tú llegues a ese fuego, la gente lo va a sentir. Lo va a sentir. Yo cuando empecé a conocer la presencia de Dios, cuando empecé a conocer, a palpar la gloria de Dios, la presencia del Espíritu, Señor, me ponía a orar y empezaba a sentir en mi cuerpo esa atmósfera de gloria. Pero cuando iba donde siervos de Dios y me acercaba, era la atmósfera de la gloria. ¿Por qué? Porque eran siervos portadores de gloria. ¿Por qué? Porque son hambrientos. Nunca se sacian, ellos siempre quieren más. Y eso es con lo que habló el Señor un día en mi vida. Nunca tienes que saciarte, siempre tienes que ser un hambriento de mí. Si quieres ser un portador de mi gloria, si quieres ser un portador de mi luz, tienes que ser un hambriento. Y vas a empezar a conocer la atmósfera del reino. Vas a empezar a conocer la atmósfera del Espíritu Santo. Y cuando tú vayas donde un pastor y tú lo saludes, vas a sentir la atmósfera. Cuando vayas a algún lugar, van a sentir la atmósfera que tú tienes dentro. Vas a llegar a tu casa y tus papás te van a abrazar y te van a decir, ¿qué te está pasando? Ya no eres la misma persona, hay algo raro en ti. ¿Por qué? Porque hay algo, eres un portador de su gloria. Vas a ser un hambriento. Sé un hambriento de Él. Pedro, Jacobo, Juan fueron hambrientos tremendamente. Juan, me imagino ahí recostado en el pecho de Jesús. Señor, seguí hablando, quiero escuchar tu respiración. Señor, hambrientos de Él. Hambrientos de Él. Eso es lo que te va a llevar a lugares altos. Es difícil, pero no imposible. Es difícil estar 5 minutos, 10 minutos postrado orando. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A lo primero tú vas a decir, Señor, me estoy sacrificando. Pero después vas a decir, Señor, qué alegría estar en tus pies. Señor, yo quiero que llegue a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para poder despertar y hablar contigo. ¿Por qué? Porque va a ser un placer para ti, ya no va a ser un sacrificio. Vas a sentir gozo. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Vas a sentir gozo. ¿Por qué? Porque tú ya empiezas a conocer la atmósfera de Él. Empieza a santificarte. Empieza a hacerlo. Dios te quiere usar. Dios está buscando, como decía mi esposa hace rato, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Sé uno de aquellos escogidos. Sé uno de esos escogidos. Sé uno de esos escogidos. En el nombre de Jesús. Tú solamente lo decides. El Espíritu es tan caballero que Él no te apunta un arma y te dice, ¿lo haces o lo haces? Él viene y está todos los días ahí.
Dice que el Espíritu Santo nos anhela, Él, más que nosotros, celosamente nos anhela a nosotros. Y yo le decía, Señor, quiero ser bautizado con tu Espíritu. Y cuando yo leí que Él me anhelaba más a mí, yo, Señor, que tanto tiempo perdido por ti. Él te anhela celosamente. ¿Cuántos anhelan su presencia? Amén. Él te anhela más a ti. ¿Cuántos quieren hablar con Él? Él quiere hablar más contigo que tú. Yo me acuerdo en esos tiempos cuando empecé a hablar con el Señor, como que me fui apagando y ya no oraba tanto. Y a veces llegaba la mañana, Señor, un ratito más, y me quedaba a acostar y no me levantaba a orar al horario de costumbre. Pero un día me acuerdo, estaba durmiendo y escuché mi nombre gritar de una manera desesperante. Y gritaba, Denis. Y yo me desperté. Y le hice despertar a mi esposa. ¿Me están llamando? No, si eran como las 6 de la mañana, a la hora de costumbre que yo me levantaba. Y me quiero seguir durmiendo. Y nuevamente esa voz desesperante me decía, ¡Denis! Cuando escuché la segunda voz entendí que era el Espíritu que quería hablar conmigo. Cuando entendí eso, mis lágrimas, y mi esposa es testigo, lloraba como un niño. Lloraba como un niño, ¿por qué? Porque entendí que el Espíritu quería hablar conmigo. Entendí que Él me anhelaba más que yo a Él. Y yo le decía todo el tiempo, Señor, te anhelo, yo quiero más de ti. Pero Él quería más de mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y es tiempo que despiertes ese hambre, esa sed por Él. No seas un conformista. Ya voy a la iglesia, martes, jueves, domingo, está todo bien. No te sacies de Él. No te sacies de Él. No te sacies de sus palabras. Su palabra ya leo martes, jueves, domingo. Y bueno, es basta. No te sacies de Él. Sé un hambriento. Querer más y más de Él. Esto te va a dimensionar. Eso es lo que te va a llevar a santificarte. No te conformes con lo que ya tienes. Nunca seas un conformista. Nunca seas un saciado. Yo cuando leía esta palabra, el saciado hasta un panal de miel rechaza, pero el hambriento hasta lo amargo le es dulce. Tremendamente me dijo, hasta los problemas que vas a pasar van a ser dulces para ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos están pasando problemas? Todos. Pero si tú eres un hambriento, hasta esas cosas lo vas a recibir. Señor, gracias. Dulce. Pero si no eres un hambriento, vas a estar ahí protestando. Y como el otro día decíamos en la iglesia, ahí con los chicos, somos quejosos, quejándonos, ay Señor, esta prueba, ¿cuándo voy a salir de este desierto? Pero si tú eres un hambriento, gracias Señor por estas pruebas. Gracias Señor porque tú haces mis pies como de sierva, me haces andar por encima de las pruebas. Amén. Pues tienes que ser un hambriento. Empieza a hacer lo que pasó en este suceso de la transfiguración. Él los empezó a llevar apártate, santifícate. Y Él te va a empezar a dimensionar a un lugar alto. Y cuando tú estés en ese lugar alto, vas a empezar a ver la gloria de Dios. Pero solamente a Él tienes que oír. No te distraigas con querer escuchar otra cosa. Te van a venir palabras, te van a venir voces de otras cosas, pero solamente aprende a oír la voz del Espíritu. Amén. Y todo lo que tú quieras hacer con tus propias fuerzas, el Señor lo va a suplir. Él es tu proveedor. ¿Por qué? Porque la nube vino y les cubrió, dice a Moisés, a Elías, a Jesús. Pedro con sus propias fuerzas quería hacer algo, pero ahí vino la nube, ya no le hacía falta. Eso es lo que va a hacer el Señor contigo. Cuando eres dimensionado al lugar más alto y ves la gloria de Dios, Dios te empieza a suplir todo. Dios te empieza a dar todo a su tiempo. Yo le decía, Señor, estoy desesperado, quiero esto, quiero lo otro. Pero el Señor me fue proveyendo. Y Dios nos empezó a sorprender, empezó a venir más gente. Y yo le decía, Señor, gracias. ¿Qué más puedo pedir? Hazlo tú. Yo simplemente quiero permanecer a tus pies. Yo simplemente quiero oír tu voz, Jesús. Quiero oír cómo tú me direccionas. Quiero oír cómo tú me mandas. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? Siento la gloria, siento la presencia del Espíritu en esta noche. Este lugar se va a ensanchar.
Pero Él va a hacer la obra. No van a ser obra de manos. Él va a hacer la obra. Él va a suplir la necesidad. Aún este lugar va a ser chico. Yo puedo ver gente, multitudes, gente necesitada. Aún puedo ver jóvenes en el alcoholismo, en la droga, que van a entrar por esa puerta. Yo puedo ver este lugar va a estar... No, cantaraba, cantaraba, sama, cayaraba. Oh, santo eres Jesús. Es un tiempo de preparación. Es un tiempo donde el Espíritu te quiere apartar. Déjate llevar por Él. Déjate llevar por el Espíritu de Dios. Déjate llevar, que Él te dimensione. Él va a empezar a hacer contigo algo. Tus familiares que no son cristianos van a empezar a ver algo en ti. Pero déjate llevar por el Espíritu. Deja que Él te lleve, que Él te dimensione a un lugar más alto. Este es el tiempo. No duermas más. No estés más caído. Oh, santo eres Jesús. Te invito a que te pongas de pie en esta noche. Señor, queremos ser hambrientos de tu presencia, mi Dios. Queremos ser sedientos de ti, Señor. Queremos decir como David, Señor, mi carne te anhela, mi espíritu tiene sed de ti. Oh, Santo. Si quieres pasar, pasa al altar. Si quieres empezar a servirle a Dios, pasa al altar. Empezar a comprometerte y decir: Señor, yo quiero que tú me lleves. Yo quiero empezar a oír tu voz. Quiero conocerte más. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer contigo. Él quiere hacerlo contigo. Él quiere enseñarte cosas ocultas.